Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Ya me conocen, soy Irving Gatel y pues esta vez vamos a divertirnos. Me mandaron por ahí un videíto de un muchacho que se llama Ignacio González Jauregui. Tiene una cuenta de Instagram y tiene muchos seguidores, más de 75,000. Y grabó un video en donde contesta que qué opina sobre los judíos, en resumidas cuentas, ¿no? Y bueno, tiene una serie de respuestas muy llamativas que vamos a despedazarlas, porque este muchacho está hablando desde la total ignorancia. Entonces, a partir de este punto voy a ir desglosando tema por tema, vamos a intercalar aquí lo que él dice y van a ver. ¿Qué opinas de los judíos y de los israelitas? A ver, voy a ser muy claro y muy preciso. Me lo están preguntando mucho por el último video. Bueno, el primer error que comete Ignacio, fíjense de qué naturaleza es. Dice que le han preguntado que qué opina de los judíos y los israelitas. O sea, número uno, el pobre ni siquiera sabe utilizar la terminología correcta. La terminología correcta debería ser judíos e israelíes, porque israelita e israelí no es lo mismo. Israelita lo utilizamos para referirnos a la población del antiguo Israel antes del exilio en Babilonia, o sea, antes del año 587 antes de la era común, o sea, de hace 2600 años. Los israelíes, en cambio, son los habitantes actuales del Estado de Israel y no todos son judíos. Hay un 20, poco más de un 20% de la población que son árabes o que son de otros grupos distintos al pueblo judío. Entonces, bueno, pues de entrada, así entra por la puerta grande. O sea, nada más con un asunto de terminología, Ignacio evidencia que el tema así bien no lo conoce, porque ni siquiera sabe usar los términos correctos. Punto número uno. Los semitas no son solamente los judíos. Entonces, si eres antisemita, aparte de odiar a los judíos, odiarías también a los demás semitas. Su siguiente punto, ay, es clásico. Este ya está de flojera explicarlo, pero bueno, vamos a hacerle un favor por si llega a ver este video, para que se entere de cómo está este asunto del concepto de antisemita. Básicamente su reclamo es el de siempre, no el clásico. O sea, si tú fueras un verdadero antisemita, entonces odiarías a judíos, árabes y todo eso, porque todos ellos son semitas. Bueno, no lo dice explícitamente, pero a juzgar por otros comentarios que va haciendo, evidentemente Ignacio es otra de esas personas, otra de tantas personas que creen que lo semita es una identidad étnica, cuando no lo es. Semita es una identidad lingüística. Pero a ver, independientemente de eso, que no es el tema, no es el punto más bien, aquí el detalle es este. El término antisemita y el concepto de antisemitismo fue creado, fue acuñado en el siglo XIX. O sea, no es un término que surja de manera espontánea en el lenguaje o que surja de manera orgánica en un idioma. Por ejemplo, como sí lo es el término racismo o como sí lo es el término xenofobia. Estamos hablando de un término que fue inventado, en su momento un neologismo, inventado con un objetivo específico. Y el que lo inventó fue un antisemita alemán llamado Wilhelm Marr, y que lo inventó para poder fundar la Liga Antisemita. O sea, Wilhelm Marr inventó la palabra antisemita para organizar, no nada más para expresar, sino para organizar el rechazo y el odio al pueblo judío, porque Wilhelm Marr fue un activista que se dedicaba a promover la segregación y la marginación de los judíos y para eso inventó el término. Entonces, a ver, Ignacio, no es optativo, para eso se hizo. Entonces, no es accidente ni es una exageración de parte de nosotros cuando hablamos de antisemitismo. El término para eso se hizo y lo hizo un antisemita. Entonces, si te quieres poner a hablar del tema, primero infórmate, que te ves muy mal, opinando nada más lo que repite generalmente propaganda antisemita, y lo hacen con la intención de decirle a los judíos, ustedes ni siquiera se deberían quejar. No, pues sí, nos vamos a seguir quejando y vamos a seguir utilizando ese término judeófobo porque para eso se creó, para odiarnos.
y para promover el odio contra nosotros. Entonces, pues con la pena te aguantas porque lo vamos a seguir usando. Punto número 2. La mayoría de judíos no son semitas, porque son ashkenazis, es decir, son europeos. Eso es una realidad. Otra más, otra clásica. La mayoría de los judíos no son semitas porque son ashkenazíes. Bueno, por eso aquí ya se vuelve importante que yo te señale que la identidad semita es una identidad lingüística, no una identidad étnica. O sea, los grupos semitas a lo largo de la historia son los grupos que hablan en idiomas semíticos. Étnicamente, muchacho, los fenicios no tenían mucho que ver con los amorreos. Por ejemplo, estamos hablando de la época de los israelitas. ¿Por qué? Porque los fenicios, al ser un grupo de la costa, bueno, primero ellos ni siquiera se llamaban fenicios. Ese título se lo pusieron los griegos muchos siglos después. Pero bueno, los fenicios, por ser comerciantes, por ser marineros, por ser habitantes de la costa, bueno, pues se mezclaban con un montón de gente. Los fenicios eran un grupo completamente mestizo y se mezclaban mucho con griegos, con gente de la Hélade, si vamos a utilizar la terminología antigua correcta, ¿no? O sea, para que veas que yo sí estudié y sí te puedo hablar del tema. Se mezclaban mucho con gente de la Hélade, eso a lo que llamamos por comodidad griegos antiguos, porque estaban en permanente contacto con ellos. Entonces, si tú hubieras analizado la genética de los antiguos fenicios, pues habrías encontrado un grupo totalmente mezclado. Y evidentemente, por el tipo de razonamiento que tú haces, no los habrías llamado semitas. Y sin embargo, los fenicios se consideran 100% semitas. ¿Por qué? Porque su idioma es 100% semita. Y la identidad semítica es una identidad lingüística. Te invito a que lo compruebes por ti mismo. ¿Qué significa ser semita en términos científicos, en términos precisos, en términos académicos, en términos correctos? Es pertenecer a una identidad lingüística. Los amorreos eran otra cosa, una cosa completamente diferente. Los amorreos se distribuyeron por la zona de Mesopotamia. En gran medida ellos fueron los que generaron reinos como el de Babilonia o como el de Asiria, aunque en cada lugar, Babilonia en el sur de lo que hoy es Irak, Asiria en el norte, se mezclaron con diferentes tipos de grupos locales. En fin, cuando hablamos de los semitas no estamos hablando pero ni por accidente de algo parecido a una etnia, Ignacio. Estamos hablando de una mezcolanza de grupos que iban y venían por todo el Medio Oriente y que además en la zona costera, sobre todo gracias a los fenicios, se mezclaron con un montón de gente que ni siquiera era del lugar, que eran más bien de la Hélade. Pero ¿por qué hablamos de semitas? Por el idioma que hablaban, por los idiomas que hablaban, todos ellos vinculados con el antiguo acadio, que es el que se considera la lengua madre de las lenguas semíticas. Entonces, cuando tú me vienes a decir que los ashkenazíes no son semitas porque evidentemente tienes una serie de ideas incorrectas además sobre cuestiones étnicas, lo único que estás evidenciando es que nunca te tomaste la molestia de estudiar en serio qué significa la identidad histórica semita. ¿De dónde sacas que los judíos ashkenazíes no son semitas? O bueno, vamos a corregir tu término, porque lo de semita ya vimos que está mal aplicado. O sea, lo que estaríamos diciendo es que no son de ancestría israelita, o sea, que no tienen una conexión con los israelitas de la antigüedad. ¿De dónde sacaste eso? A ver, esta es la queja generalizada, ¿no? Es que los judíos de Israel no son originarios de allí, o sea, gente igual de ignorante que tú, que piensa que todos son ashkenazíes, pero que los ashkenazíes son europeos. O sea, regrésense donde vinieron. A ver, si me pusiera a razonar como tú, en los mismos parámetros lógicos que tú, o bajo los mismos criterios que tú, o si fuera crítico como tú, me sería más fácil llegar a la conclusión de que los judíos ashkenazíes, ahora sí vamos a hablar específicamente de ashkenazíes, no tienen nada que ver con Europa. ¿Por qué? Porque en todos los países donde esos judíos estuvieron viviendo, Francia, Alemania, Inglaterra, Polonia, países bálticos, Hungría, República Checa, Ucrania, en todos esos países, las poblaciones de esos países siempre les dijeron durante siglos, Ignacio, durante siglos enteros, siempre les dijeron, ustedes no son de aquí. Ustedes son distintos. Ustedes no tienen nada que ver con este país. Entonces, ¿de dónde son?
¿De dónde crees tú que son? O que somos, yo también tengo ancestros ashkenazíes. ¿De dónde crees tú que somos? Y no son descendientes de los antiguos israelitas, que salimos de un huevo o qué. O sea, por el amor de Dios, ponte a estudiar historia del pueblo judío. Siglo tras siglo, todas las poblaciones europeas del norte, muele que muele, friegue que friegue, ustedes no son de aquí. Y de repente vienes tú a decirnos, ay no, ustedes no son israelitas, ustedes son de Europa. Ay, por favor. O sea, en serio, ponte a estudiar. No hace daño. Seguimos adelante con este asunto de que los judíos, la mayoría no son semitas, porque dices, la mayoría son ashkenazíes. Bueno, fíjate, ya en la parte anterior te expliqué que ni siquiera entiendes lo que es ser semita. Pero todo esto está peor, ni siquiera sabes de estadísticas. ¿De dónde sacas que la mayoría de los judíos son ashkenazíes? O sea, eso no es cierto. Simple y sencillamente vete a Israel, el país donde hay más judíos en el mundo, y la mayoría de los judíos ahorita en Israel tienen ancestros de las comunidades judías árabes, o sea, lo que llamamos Mizrahim. Mira, para que te des una idea, te voy a dar los datos, porque yo sí los he estudiado y yo sí me puedo dar el lujo de citarlos así con precisión. Sí, en un momento dado, en un momento inicial, Israel tiene una población mayoritaria de ashkenazíes, que están rondando por ahí más o menos de los 500, 600 mil cuando se funde el Estado de Israel. Ok, ese grupo va a empezar a crecer, van a llegar más migrantes y todo lo que gustes, pero sobre todo en los años 50, los países árabes, como venganza por la creación del Estado de Israel, van a expulsar a sus comunidades judías. Y estamos hablando de judíos que llevaban milenios viviendo allí, o sea, en ciudades como Bagdad, como el Cairo, como Riad, como Yemen, como Líbano, como Siria, o sea, ciudades y países en donde había comunes judías milenarias, o sea, comunes judías que nunca se mezclaron con gente de Europa, que nunca tuvieron contacto con gente de Europa, porque vivían ahí, en Medio Oriente. En total se calcula que estas comunidades judías tenían una población de aproximadamente 800,000 judíos en total, entre todos los países árabes. Bien, todos ellos fueron expulsados, todos ellos fueron víctimas de una limpieza étnica de verdad, porque la población se redujo al mínimo. Bien, de estos 800,000 judíos de los países árabes, judíos que nunca tuvieron contacto ni ancestros europeos, aproximadamente 200,000 se repartieron en diferentes lugares, principalmente Estados Unidos, otros países de Europa, pero aproximadamente 600,000 se establecieron en Israel. Entonces, fíjate, estamos hablando de que en 1948, cuando se fundó Israel, la población era aproximadamente de 500,000 habitantes, la gran mayoría de ellos efectivamente ashkenazíes, pero luego, en el transcurso de los años 50, van a llegar 600,000 judíos, no ashkenazíes, 600,000 judíos mizrahim, orientales, judíos que sus ancestros durante generaciones y generaciones solamente tuvieron contacto con gente de los países árabes. Entonces, ya desde los años 50, Ignacio, Israel, el país en donde más judíos viven, tiene una población mitad ashkenazí, mitad mizrahi. Y todavía incluso hay un grupo sefaradí, o sea que no es precisamente mizrahi, pero tampoco ashkenazí. Bueno, a partir de los años 70, 80, estas poblaciones ya empiezan a mezclarse. Se agregan incluso todavía otros grupos más, van a llegar los falashas, que vienen de Etiopía, luego van a llegar grupos como los judíos de Kaifeng, que vienen de China, son grupos chiquititos, ¿no? Así que digamos que demográficamente no impactaron mucho, pero bueno, los años 70 y sobre todo de los 80 para acá van a ser la época en la que estas poblaciones ya se van a empezar a revolver y aunque se van a conservar tradiciones, se van a conservar rasgos culturales como la comida, la música, etcétera, se va a empezar a generar ya una identidad más allá de lo ashkenazí o de lo mizrahi o de lo sefaradí, una identidad israelí. El punto está en que por todas esas mezclas, actualmente se calcula que aproximadamente un 70% de los judíos de Israel, o sea, de los israelíes, tienen ancestros o son de ancestros mizrahim, no ashkenazíes. Entonces, tu dato
de que la mayoría de los judíos son ashkenazíes es completamente incorrecto. Digo, y te puedes ir a Estados Unidos, que es, aunque es un país que tradicionalmente estuvo lleno de judíos ashkenazíes, la mayoría de la población era ashkenazí. La realidad es que precisamente por el cambio demográfico que se ha ido dando en Israel, ahorita las comunidades judías estadounidenses también están llenas. Hay un montón de judíos mizrahim o de judíos mixtos, de judíos que tienen ancestros ashkenazíes y ancestros mizrajíes. Entonces, mira, en serio, Ignacio, si te vas a poner a estudiar, si te vas a poner a opinar de un tema, primero estúdialo. Te ves muy mal opinando sin ton ni son de cosas que no saben. Y esto no acaba aquí. Lean el libro de la invención del pueblo judío. Pero bueno, ¿qué te digo si tu fuente de información es este libro de la invención del pueblo judío? Que ni siquiera mencionaste al autor, ¿eh? Así que se me hace que muy frescos no tienes los datos, digo, porque cuando uno tiene bien claro de qué se trata el libro, quién lo escribió y lo menciona, pues lo menciona, porque lo andas recomendando, pues entonces lo mencionas con todo y autor. Búsquense el libro La invención del pueblo judío de Shlomo Sand, pero nunca mencionaste Shlomo Sand en tu video, así que tengo mis dudas sobre qué tan clara tienes la información, pero bueno, dejemos eso. De todas maneras, te informo, te comunico, te platico, te doy por enterado que en el medio académico serio nadie toma en serio a Shlomo Sand. O sea, los verdaderos historiadores, los verdaderos especialistas en estos temas, han destruido todo lo que han querido el texto de Sand precisamente por su carencia de rigor en el análisis de las fuentes documentales. Si te interesa un día nos sentamos a revisar el libro y así, en buen plan, así en plan de cuates, lo desglosamos. Te lo advierto, te lo garantizo, te lo anticipo. A Shlomo Sand no le va a ir nada bien. Pero bueno, ¿qué hago? ¿Te encantan esos libros? Bueno, pues eso no es precisamente tu mejor carta de recomendación, ¿no? Bueno, punto número 3. Yo lo único es que soy muy crítico al saber que cierto grupo de personas, que son menos del 1% de la población mundial, tienen el control de las industrias más desagradables y perturbadoras del mundo, llámese la industria de la guerra. ¿Por qué alguien va a ganar millones de dólares cuando se inicia una guerra? Se me hace inhumano. Cierto grupo de personas, o sea, los judíos, tiene el control de la industria. O sea, yo de verdad no sé cómo es posible que todavía crees en ese mito. Mira, tú no, o sea, no, y esto no es en plan crítico, digo, tú lo sabes, no, menos yo, o sea, que tengo fama de ser antisocialista, me voy a quejar de eso. O sea, pues es muy evidente que tú eres burgués, o sea, que tú eres de clase acomodada. Debes conocer mucha gente en el mundo de los negocios, en el mundo de las empresas. Debes estar enterado, por ejemplo, pues que en México el hombre más rico de México es Carlos Slim. Y debes estar enterado pues, que grupos grandísimos de empresas mexicanas son, por ejemplo, Altos Hornos de México, AMSA, bueno, FEMSA, el Grupo Vidanta, etcétera. Debes estar enterado que ninguno de ellos es propiedad de judíos. Sí, hay muchos judíos que se dedican a los negocios, muchos judíos que son ricos. Pero a ver, en las grandes ligas de los 10 así más ricos de México, no hay judíos. Los grandes consorcios que mueven los volúmenes más importantes de la economía de México no son de judíos. Bancos mundiales. ¿Por qué alguien va a ganar dinero mientras se empobrece a la población con la inflación y aparte les cobra intereses altísimos y endeudan a los países? Hay cosas de las que no se tiene que lucrar. Y estas personas que comparten la misma religión, hay que decirlo, si fueran cristianos diría son cristianos y están mal. Si fueran musulmanes son musulmanes y están mal. Pero cae la coincidencia que todos tienen el mismo linaje. Investiguen de qué raza o linaje o religión, como quieran llamarle, son los dueños de las industrias más grandes de pornografía a nivel mundial. Ponte a investigar cuáles son los bancos más grandes del mundo, ¿no? Y te vas a enterar que, bueno, de los 50 bancos más grandes del mundo, 15 son chinos. No te vas a encontrar 15 bancos judíos ahí. Te vas a encontrar 15 bancos chinos. O sea, mencióname un banco judío, o sea, una o banca judía, por ejemplo, pues, si estás aquí en México, tal vez conozcas que hay bancos israelíes que tienen una representación legal aquí, como Banca Poalim, por ejemplo, un banco de Israel que tiene aquí su oficina. Pero tú crees que Banca Poalim tiene
el mismo peso, el mismo impacto, la misma importancia en el mundo bancario que Santander, que Bilbao Vizcaya, que Citigroup, que bueno, que ya se van, pero, o sea, ¿me estás hablando en serio cuando me dices que los judíos controlamos la banca? O sea, tampoco estás enterado cómo funciona la banca internacional, no la mueles. O sea, por el amor de Dios, ubícate, ponte a ver la lista de cuáles son los bancos más poderosos con mayor presencia a nivel mundial y te vas a dar cuenta que la menor parte de ellos son los bancos judíos. Sí, en otros tiempos los Rothschild eran poderosísimos, pero a ver, los Rothschild les pusieron una mega friega en la Segunda Guerra Mundial por ser judíos. Entonces sí, los Rothschild siguen teniendo ahí su fortuna, pero no se compara la influencia que tienen en la banca con lo que hoy tienen otros bancos. Ahora, las farmacéuticas, bueno, hasta lo del porno, todo eso del porno es un cuentote. Pornhub no es propiedad de un rabino, eso es un cuento, eso es un mito. O sea, otra vez, nada más estás repitiendo lo que se dice en los bulos de las redes sociales. No estás ofreciendo ningún dato verificado ni verificable. Y te invito así a que lo hagas. Sácate la lista de los 10 hombres más ricos o hombres o mujeres más ricos de México. Sácate la lista de los 10 hombres más ricos del mundo. No te vas a encontrar muchos judíos. El más rico del mundo es Elon Musk. Ahí están Elon Musk, Jeff Bezos, el esposo de Salma Hayek. Ninguno de ellos es judío. Bill Gates, Carlos Slim. O sea, nadie de ellos es judío. Todo eso es un cuento. Sí, hay mucha gente judía exitosa. Nada más. O sea, pero todo eso es un cuento. O sea, has oído hablar, supongo, de todos los proyectos de boicot y desinversión contra Israel. Si los judíos fuéramos la gente que controlamos todo, que manejamos todo, que manipulamos todo, esos boicots no existirían. O sea, Pedro Sánchez allá anda en España hablando de que hay que boicotear a Israel. Si nosotros tuviéramos todo el poder del mundo, ya lo habríamos tirado. O sea, me estás hablando de una irrealidad completa. Simplemente ponte a investigar cuánta prensa antisemita. Es que los judíos controlan los medios. No me friegues. O sea, si hay algo profundamente antisemita en estos tiempos son los medios. O sea, chécate lo que hace El País, por ejemplo, chécate lo que hace la BBC. O sea, es increíble la manera tan fácil en la que todo el tiempo están deslegitimando a Israel e insinuando que los judíos somos el problema todo el tiempo. Si no me crees, te doy los ejemplos, mijo, y te los doy atacado de la risa, porque pululan. O sea, yo sí puedo citar casos concretos, no como tú, que todo el tiempo te estás desenvolviendo en ambigüedades. Entonces, no puedo entender cómo de verdad se cree en eso de que nosotros controlamos todo. Y al final de cuentas todo mundo nos ataca, todo mundo nos critica, todo mundo nos insulta, todo mundo anda diciendo por todos lados globalized de intifada, destruyan Israel, desde el río hasta el mar, Palestina será libre, o sea, toda esa propaganda no existiría si nosotros controláramos todo eso. El aborto. ¿Por qué alguien va a ganar dinero asesinando al bebé en el vientre de una mujer? Pero bueno, pues ahora resulta que hasta ganamos dineros por los abortos. O sea, en serio, Ignacio, en serio. Todo eso que estás diciendo es mentira. Y si te pidiera que mostraras las evidencias de lo que dices, no te estoy hablando, no me vengas, es que lo vi en un video de YouTube que está muy bueno. No, no, no. Datos fehacientes, datos concretos. No soportaría el mínimo de rigor de análisis. Perdón que te lo diga, pero sí, muy crítico, no eres. O sea, te gusta llevarle la contra al sentido común, pero eso no es ser crítico. Eso nada más es llevarle la contra al sentido común. Toma nota. Es por eso que soy muy crítico aquí. Y lo digo. Pero recuerden, nuestro Señor Jesucristo dice: amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen. Y eso planeo hacer. No odio absolutamente a nadie. Eso opino. Siguiente punto. Mira, no me quiero meter con tu postura religiosa. O sea, por tu perfil en redes sociales, pues se nota que eres de una línea religiosa bastante devota. Y está bien, eso está bien. O sea, eso me parece perfectamente respetable. Pero se ve muy mal. Y esto te lo voy a decir más bien como viejo, porque sí me queda claro que tengo varios años más que tú. Entonces esto tómalo como comentario de abuelo si quieres.
pero te ves muy mal. Repitiendo consignas baratas, diciendo mentiras, evidenciando que ni siquiera te tomas la molestia de informarte bien de los temas que abordas, pero lanzando tus críticas. Y después de todo eso salí, bueno, yo no los odio, yo no odio a nadie. Perdón, Ignacio. Te ves hipócrita. Fíjate, ojo, no estoy diciendo que lo seas. Tal vez sí, tal vez no. Pero te estoy señalando que así te ves. La próxima vez una de dos. O te informas bien de lo que vas a hablar, o no metas este tipo de comentarios. Porque después de estar vomitando consignas antijudías que no soportan el mínimo de análisis, que están mal informadas y que son clichés típicos de la jerga antisemita, y todavía sales a decir, no, pero yo no los odio, ¿no? Porque Jesús dijo que hay que amar a los enemigos. Te ves mal. Israel, que se menciona en la Biblia, y el Estado de Israel de ahorita son muy diferentes, muy diferentes. El Estado de Israel se fundó en 1946. Jesucristo no hablaba de eso. Luego dices que el Israel de la Biblia no es el mismo Israel que hoy. Bueno, mira, la única parte por la que podrías tener razón es cronológicamente. Pero entonces dices, el Israel hoy se fundó en 1946. Ay, y otra vez te lo tengo que decir, ponte a estudiar. Israel se fundó en 1948, no en 1946. Si ni siquiera eres capaz de dar ese dato correcto, es porque de verdad no conoces del tema. Estás hablando de oídas, no de algo verdaderamente documentado. Ay, es que te pones muy exquisito con los datos. Sí, sí, porque yo sí me dedico a estudiar. Porque yo sí me dedico a analizar las cosas a fondo. Y por eso me obligo a mí mismo a ser preciso con los datos si quiero hacer críticas. O sea, yo no me metí a contestarte todo esto sin conocer Shlomo Sand, por ejemplo, sin saberme al derecho y al revés todo el cuento de los Házaros, sin conocer de cómo es la demografía en Israel, sin saberme por lo menos la fecha de la creación del Estado de Israel. O sea, me voy a meter a opinar del tema, tengo que haberlo estudiado. Y tú vienes a decir que Israel se fundó en 1946. O sea, un error básico, como lo de los israelitas que mencionaste, ¿no? Al inicio de tu video. Perdón, Ignacio. Así no se hacen las cosas. ¿Quieres que se te tome en serio? Hazlas en serio. O sea, digo, cabeza no te falta. Se nota que cabeza no te falta, pero lo que te falta son ganas de hacer las cosas en serio. ¿El Israel de la antigüedad es el mismo Israel que hoy? Sí, sí lo es. Y te lo demuestro bien fácil. Datos técnicos, datos verificables. Ya te lo he dicho varias veces a lo largo de esta respuesta. La principal manera de identificar una identidad histórica, vale la redundancia, es la lingüística. Todos los grupos son mestizos. No existen las etnias puras. Todos los grupos, bueno, hay dos o tres por ahí perdidas en el mundo, pero son estos grupos aislados que por no haber tenido relación con nadie más siguen viviendo en la edad de piedra, literalmente. Todas las culturas del mundo que se han desarrollado, que han evolucionado y sobre todo las grandes culturas del mundo precisamente son grandes culturas por el mestizaje. Porque el mestizaje es lo que enriquece la experiencia humana. O sea, el contacto con otros grupos, la mezcla, la fusión o la incorporación de grupos de inmigrantes o de refugiados o como quieras llamarle, pero esto es lo que va engrandeciendo, retroalimentando, haciendo crecer las culturas humanas. Entonces, todos los grupos somos mestizos. Por lo tanto, no es sencillo intentar reconstruir identidades históricas a partir de conceptos de etnia, menos aún de raza, porque las razas no existen. Oh, ¿cuál es nuestra mejor herramienta para el análisis de la historia de un pueblo, de una nación? La lingüística, la manera en la que hablan. O sea, por ejemplo, nosotros, la hispanidad, ese fenómeno global monumental, impresionante, que no nada más depende de la antigua Iberia, ¿no? Obviamente
La influencia empieza porque llegan los romanos y meten el latín y de ahí vienen las lenguas romances. Pero en la antigua Iberia después también había judíos, los sefarditas, había árabes, llegaron, se quedaron los mozárabes también. Había hasta bereberes que entraron con la invasión musulmana, pero también había habido ya visigodos o celtas. O sea, por eso la gente que viene de la zona de Asturias, Galicia, muchos son pelirrojos por todo el origen celta que se cargan. O sea, España antes de extenderse por todo el mundo ya era una ensalada total. Luego vienen América, conquistan América, gran parte de América, pues también Filipinas, o sea, se extiende. ¿Qué fue lo que se extendió? ¿Cuál fue el vehículo cultural para la ampliación, para la expansión de la hispanidad? El idioma. El idioma, siempre es el idioma. Siempre lo que se estudia para poder rastrear toda esta continuidad es el idioma. ¿Cómo sabemos que culturalmente somos descendientes de esa mezcla de íberos, latinos, judíos, árabes y visigodos? Por el idioma, no por la genética, es por el idioma. ¿Quieres rastrear la historia de un pueblo? Lo primero que tienes que ponerte a estudiar es el idioma, cómo ha evolucionado. Y la lingüística es maravillosa porque ahí van apareciendo rasgos, por ejemplo, por la cantidad de palabras que tenemos que tienen una clara influencia u origen árabe. Espero que cuando duermas descanses rico sobre tu almohada, que es una típica palabra de origen árabe, y que nos habla de esa compleja historia donde estuvieron metidos un montón de tiempo ahí los árabes. Y es parte de la hispanidad. Y tú no dirías, ay, como yo uso la palabra almohada, debo tener orígenes árabes y entonces no soy hispano. Pues me lo estás diciendo en español. Entonces, claro que eres hispano. Ok, yo tal vez como judío soy descendiente de otros procesos de migración, pero te lo estoy diciendo en español. Soy hispano. Soy parte de la hispanidad. Es algo que me hace profundamente feliz. O sea, admiro la hispanidad como no tienes idea. Sobre todo porque tengo más ancestros sefardíes que ashkenazíes. Pero bueno, ¿cómo sabemos que el Israel de la época bíblica es el mismo Israel que hoy? Porque seguimos hablando ese idioma. Y no nada más lo seguimos hablando, porque tú dirías, bueno, es que eso se lo pueden aprender. No, no nada más es eso. El pueblo más fácil de estudiar en este mundo, así te lo digo, es el pueblo judío. ¿Por qué? Porque desde hace 2600 años, por lo menos, no hemos dejado de escribir en hebreo. Desde el regreso del exilio en Babilonia, digo, porque por el exilio hay ahí obviamente un corte y una época en la que se pierdan evidencias documentales pues, por la destrucción provocada por los babilonios. Pero ya después de eso, de una vez que se regresa del exilio en Babilonia, a partir del año 539, antes de la era común, fíjate cómo yo sí tengo los datos frescos, empieza un proceso de estar escribe y escribe y escribe y escribe. El primer volumen que va a salir compilado de allí es la Biblia. Claro, se remite a textos que se habían escrito antes, pero la compilación se hace después del exilio. Fíjate, el primer texto que sale es la Biblia. Luego van a salir los libros del periodo que le llaman intertestamentario, toda esta literatura que le llaman los apócrifos del Antiguo Testamento, que estaríamos hablando principalmente de toda la literatura apocalíptica que se gestó alrededor de lo que luego vino a ser la secta de Qumran, los rollos del Mar Muerto. Y bueno, el Nuevo Testamento, pues por supuesto es asunto aparte porque esto ya tiene que ver con el origen del cristianismo. Pero en las épocas del Nuevo Testamento están los escritos de Filón de Alejandría y un montón de autores más de judíos de línea helenística en Alejandría, Egipto, por supuesto. Está la obra de grandes escritores judíos de la época como Flavio Josefo, como Justo de Tiberiades. Tenemos luego la literatura talmúdica, todo lo que fue la compilación del Talmud, que eso ya va a terminar bien entrada la Edad Media. Luego vamos a tener toda la literatura, y no te voy a entrar en detalles, pero te cuento para que estés enterado que existe de los Geonim, y ahí estamos hablando de judíos dispersos por todo el mundo. Los Geonim, o sea, los Gaones, si lo vamos a decir en el plural en español, de donde van a venir grandes sabios como Saadia Gaón, él va a vivir en Bagdad. Luego viene la época de grandes sabios como Maimónides, como Rashi,
y toda la literatura judía medieval que se va a escribir, digamos, hasta antes de la época de la emancipación, en el siglo XVIII, pero de todas maneras se va a seguir escribiendo, 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 y total, el caso es que ahorita en el Estado de Israel, o en las comunidades judías en Brooklyn, o en las comunidades judías europeas, o en América Latina, se sigue escribe y escribe y escribe en hebreo. No te estoy hablando de textos judíos escritos en español, por ejemplo, como la poesía de Yehuda Halevi, gran autor, un gran poeta judeo español de la Edad Media, que escribía en español. No, 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 te estoy hablando de escribir en hebreo, en el mismo idioma que se hablaba en Israel, del Israel antiguo, la Judea antigua. O sea, por ejemplo, el arameo fue muy importante para nosotros en una época. Una parte del Talmud está en arameo, nada más. Después de eso, el pueblo judío no siguió escribiendo en arameo, siguió escribiendo en hebreo. Nunca se dejó de escribir en hebreo. Desde hace 2600 años hay una actividad ininterrumpida, perfectamente rastreable, de judíos escribiendo en hebreo, en Judea, desde Judea en ese tiempo, y luego dispersándose por todo el mundo, pero siguieron escribiendo en hebreo. Si te pones a estudiar tantito de lingüística, te vas a dar cuenta, te vas a enterar que eso demuestra que hay una continuidad histórica. La lingüística corrobora contundentemente que el Israel de hoy, el pueblo judío de hoy, es el heredero directo del Israel antiguo. Eso no nos lo puede quitar nadie. Y a ver, esto va más allá de la religión. El judaísmo está muy fragmentado y eso que es un porcentaje muy pequeño. La población están los sionistas, están los ortodoxos, están otras sectas judías que existen y que sabemos que existen. Acaban de tener un cuate en Chiapas de una secta judía que está traficando personas. También hay que ser muy críticos con esto. Desde la época de Jesucristo se fragmentaron saduceos y fariseos. Entonces, es la realidad. Y digo, yo estoy hablando de ese 1% que controla, de ese 1% del 1% que controla, ya saben, bancos, estas industrias de la guerra, estas industrias farmacéuticas, estos bancos, todo eso. O sea, si tú eres una persona judía que vives en mi barrio, pues probablemente tú no seas de la persona que está hablando, carnal. Mira, dices que los judíos somos un grupo dividido. Bueno, sí, pues será que somos seres humanos y tenemos varias tendencias. Ok, está bien, es correcto. Pero sueltas ahí un comentario que evidencia otra vez que no le sabes mucho al tema. Que dices que desde la época de Jesucristo, así textualmente lo dijiste, nos fragmentamos fariseos y saduceos. Ok, otra vez se hace evidente que no conoce el tema, porque nada más mencionas fariseos y saduceos, lo que todo el mundo conoce, lo que es Vox Populi. Si realmente conocieras el tema, digo, te metiste a hablar del tema, pues lo mínimo decente es conocer del tema, ¿no? Por lo menos te habrías tomado la molestia de mencionar también a los judíos helenistas y a los apocalípticos, a los esenios. El término esenio es muy ambiguo, es muy impreciso, generalmente es más correcto decir judíos apocalípticos, pero pues por lo menos tendrías que haberlos mencionado si nos querías pontificar respecto a las subdivisiones que tiene el judaísmo, que son las cuatro, digamos, tendencias o sectas clásicas del judaísmo de la era del Segundo Templo: fariseos, saduceos, apocalípticos y helenistas. Pero, a ver, el error está en decir que desde tiempos de Jesús. No, no, Ignacio, no fue en tiempos de Jesús, fue desde mucho antes. Por lo menos 2 siglos antes ya existían estas cuatro sectas. Este tipo de imprecisiones son las que te evidencian como alguien que realmente no sabe del tema, que nada más repites lo que escuchaste por ahí, que nunca te has tomado la molestia de sentarte a estudiarlo en serio y por eso no tienes los datos frescos a la mano. Porque mira, la cantidad de datos que das evidencia que a ti no te cuesta trabajo aprenderte las cosas. O sea, te estoy contando todo esto así de directo porque me parece que eres una persona que sí le gira. O sea, tonto no eres. Te aprendes las cosas. Pero precisamente el detalle de que repitas todas estas imprecisiones evidencia que te las estás aprendiendo de lo que escuchaste por allí.
no de realmente haberte puesto a investigar. Y cuando te pones a investigar lo que te regodea, lo que te gusta, Shlomo Sand, por ejemplo, ¿no? Y ni siquiera te acuerdas del nombre del autor. Pero bueno, te pones a estudiar lo que te regodea. ¿Realmente quieres dedicarte a aprender en la vida? Y esto aplica para todos los temas, no nada más para este. Ponte a estudiar lo que no te gusta. Eso es tener pensamiento crítico. Tener pensamiento crítico no es voy en contra de lo que dicen todos. No, eso nada más es ir en contra de lo que dicen todos. Pensamiento crítico es sentarte a estudiar lo que no te gusta. Yo sí te puedo decir que tengo pensamiento crítico porque me tuve que sentar a estudiar a Shlomo Sand para ver qué carambas decía el señor ese. Me tuve que sentar a estudiar a Wilhelm Marr cuando acuñó el término antisemita para ver de dónde carambas viene el origen. En este tipo de detalles es donde se nota que realmente nunca te has tomado la molestia de estudiar estos temas en serio. Entonces, apréndete el dato, te lo paso gratis, así no te voy a mandar factura por esto. Estamos hablando de las sectas de la era del Segundo Templo y que surgen después de la Guerra Macabea, que termina en el año 158 antes de la Era Común. Fariseos, judaísmo popular; saduceos, judaísmo aristocrático. Los dos de línea tradicionalista, pero uno del sector popular, el fariseo; otro del sector aristocrático, el saduceo. Apocalípticos, judíos extremistas, nacionalistas, primero antiseleucidas, investiga por tu cuenta qué fue el imperio seleucida; luego antirromanos, porque tenían una visión mística y exagerada de que el fin del mundo era inminente, que ya venía la gran guerra que iba a purificar a toda la humanidad, y que estaban convencidos de que pues ellos eran como que los protagonistas principales porque se creían los elegidos de Dios, y los romanos se los barrieron en el año 68 cuando destruyeron su gran centro, o sea, su capital, pues, lo que sería el monasterio de Qumran. No sabemos, no era un monasterio exactamente, pero así le llamamos por comodidad y por economía de términos. Y bueno, y aparte los judíos helenistas, los judíos que se rindieron en la influencia del pensamiento helenístico; espero que sepas cuál es la diferencia entre lo helénico y lo helenístico. Se rindieron al pensamiento helenístico y formaron un tipo de judaísmo, vamos a decirle, moderno para la época. Esas eran las 4 sectas de aquella época, pero son 200 años anteriores a el ministerio de Jesús de Nazaret. Así que no te quemes y no vuelvas a decir que desde tiempos de Jesucristo; no, desde 2 siglos antes de Jesucristo. Y por lo menos estamos hablando de 4 sectas, no nada más de 2, de nada. Tengo mis dudas, no sé si hayas estudiado este asunto, o sea, porque me queda claro que no estudias mucho, repites consignas, pero mucho no se puede considerar estudio. Pero bueno, aprovecho que ya estamos aquí, te lo cuento de una vez. Seguramente te ha de encantar, o te encantaría si no lo conoces, el mito Házaro. El mito de que los judíos no somos, los judíos ashkenazíes, o la parte ashkenazí, bueno, yo parcialmente, pero los judíos ashkenazíes no somos de origen israelita. El mito concreto, el mito específico es que somos házaros, que es un antiguo pueblo que vivía en lo que hoy es Ucrania, o sea, vivía en esa zona al norte del Mar Negro y conectando hacia la región de Bulgaria. Era un pueblo turco-eslavo, específicamente hablando. ¿Y por qué turco-eslavo? Por su idioma. De una vez, acuérdate, estas cuestiones de las identidades históricas se definen en términos lingüísticos antes que nada. Y bueno, se supone que ellos se convirtieron al judaísmo y crearon el judaísmo ashkenazí. Y eso es un mito muy difundido. Ahí tienes a un montón de personas que lo promueven, por ejemplo, como Shlomo Sand. Se basa en eso, al final de cuentas, a la hora de hablar de su libro La invención del judío. No es el único mito al que se remite, pero Shlomo Sand se expresa desde esa lógica. Bueno, el mito házaro tiene muchos problemas. Y ahorita no existe ningún historiador serio que te compre el cuento de que los judíos ashkenazíes somos de origen házaro. ¿Por qué? Primera, por el idioma. Porque si fuéramos de origen házaro, el idioma ashkenazí tradicional sería un idioma, acuérdate que lo lingüístico es lo primero, sería un idioma turco-eslavo. Y no lo es. O sea, el idioma ashkenazí tradicional es el yiddish, que es un idioma germánico. Entonces, no somos de origen turco-eslavo, no somos házaros.
Ah, somos de origen alemán. Bueno, pues tú dirás si tenemos cara de alemanes. O sea, ni siquiera judíos famosos como Karl Marx, como Félix Mendelssohn, judíos alemanes, te estoy hablando de judíos nacidos allá, tenían cara de alemanes. O sea, no, no somos alemanes. Digo, ya nos acostumbramos a hablar en alemán porque estábamos viviendo allí en esa zona de lenguas germánicas antes de que existiera incluso el idioma alemán como tal. De la misma manera que aquí yo te estoy hablando en español, pues porque vivo aquí y desde México te estoy contestando. Y en México el idioma que hablamos es el español. O sea, es gente que se adapta a hablar en el idioma de su zona. Pero cuando estas comunidades judías fueron expulsadas de la zona germánica, se fueron moviendo hacia Europa del Este y siguieron hablando en dialecto germánico, y eso es el yiddish. Pero entonces eso demuestra que esta gente venía de la zona germánica, no de Hazaria, del antiguo reino de Hazaria. Además, se supone que, así te lo explican los teóricos que hablan de Hazaria, que los házaros se convirtieron y entonces, bueno, pues evidentemente rabinos ashkenazíes los culturizaron y ellos fueron los que les enseñaron a hablar en yiddish. Bueno, mira, si le sabes tantito a la lingüística, poquito así chiquito, tampoco tienes que ser un erudito, pero entiendes que eso no es posible, que un grupo de rabinos ashkenazíes no habrían podido obligar a toda una población a hablar otro idioma distinto al propio. Esa población, en el mejor de los casos, que se hubiera adaptado a hablar en yiddish, lo habría transformado, lo habría trastornado por completo y lo habría impregnado de eslavismos. Es decir, el yiddish entonces sería un idioma turco-eslavo, o sea, con influencias germánicas. Y no es eso. El yiddish es un idioma germánico. Entonces, no había una población turco-eslava, o sea, los házaros, y convirtiéndose al judaísmo y siendo culturizada por rabinos ashkenazíes. Máxime, porque cuando te pones a estudiar la cronología histórica correcta y en serio, resulta que los judíos, bueno, que los házaros se habrían convertido al judaísmo por ahí del siglo 9 o 10, pero los hechos históricos son que el judaísmo ashkenazí y la cultura yiddish empezó a florecer después del siglo XIII, a partir del siglo XIII. Entonces, en realidad, los házaros se habrían convertido antes de que existiera el judaísmo ashkenazí como tal. Entonces, pues como que ya no cuadraron los datos, ¿no? Bueno, ese es el cuento de que los judíos somos de origen europeo. Un cuento completamente mal hecho, mal estructurado, y por eso, incluso si tú te vas a una universidad europea, de Europa del Este, sobre todo en países como Bulgaria o en Ucrania, y te metes a estudiar estudios házaros, jamás te vas a topar con el tema de la conversión de los házaros al judaísmo, porque aparte ni siquiera hay evidencia histórica de que el pueblo házaro se haya convertido al judaísmo. Hay evidencia, indicios de que parte de la aristocracia, nada más, pero no el pueblo entero. Montones de documentos, ahí están las evidencias documentales de que el pueblo házaro, amplios sectores se convirtieron al cristianismo, amplios sectores se convirtieron al islam. No hay una sola evidencia documental de que se convirtieran al judaísmo. Entonces esta sustitución histórica que es en la que se basan para decirnos que no somos de origen israelita, es mentira. Mucho que aprender a la comunidad judía. Han estado mucho tiempo mezclándose entre ellos, manteniendo su linaje. Bastante interesante la historia del pueblo judío. Se lo recomiendo muchísimo. Investíguenla. La invención del pueblo judío. Muy buen libro. Termino con esto. Hay algo que me preocupa, sobre todo en la parte final de tus comentarios. Le pones un énfasis sutil, casi imperceptible, pero real al concepto de raza. Primero te refieres a nosotros los judíos como una raza. No, no somos una raza. Tú tampoco tienes raza. O sea, el concepto de raza ya prácticamente está descalificado por la antropología y la sociología, hasta la genética, desde hace bastante tiempo. Podemos hablar de etnias, pero no de razas. Y cuando hablamos del judaísmo no estamos hablando de una etnia. Estamos hablando de un pueblo perfectamente normal, como todos los demás pueblos de la tierra. O sea, resultado de procesos de mestizaje y de mezcla histórica. Igual que los palestinos, igual que los griegos, igual que los libaneses, igual que los saudíes, igual que los egipcios, igual que los mexicanos, igual que los estadounidenses, igual que todos. Pero tú le pones un énfasis especial a esto y al final dices, hay muchas cosas admirables de los judíos, ¿no?
Dice mucho que aprender. Y una cosa que mencionas es que nada más nos mezclamos entre nosotros mismos. Ponle atención a este tipo de detalles. Ignacio, esto es una recomendación personal así en buen plan. Medita sobre esto porque no vaya a ser que seas racista. O sea, que tengas ahí una incómoda obsesión con la pureza racial. Y por eso, después de toda esta diatriba en contra de nosotros, de pronto dices, bueno, hay cosas que les tenemos que aprender, ellos no se mezclan. Pareciera que para ti el mundo ideal es un mundo en donde los grupos no se mezclen. Te voy a decir la verdad, lo que dijiste de nosotros es falso, es falso. O sea, si tú ves un judío ucraniano y me ves a mí, mejor somos muy distintos. Eso significa que lo que dijiste de nosotros es incorrecto. Lo que dijiste, que les tenemos que aprender que no solo se mezclan entre ellos, habla más de ti que de nosotros. Ten cuidado con eso. Eso como recomendación así entre cuates. Tómalo como el consejo de un tipo más viejo. Cuídate. Saludos. Pásatela bien y ponte a estudiar. No hace daño y de verdad uno lo disfruta. Hasta luego.